Como siempre, mi exigencia va a ser a que entendamos el tema, haciendo silencio, escuchando, no interrumpiéndonos. De ahí para allá, el que elija seguir un camino, si es mental o no, si ya es su propia elección. A mí con que me hagan silencio y ya pongan cuidado ya es suficiente. Ya han hecho mucho por ustedes. Que es como hacerlo por mí. ¿Qué es la expiación? Entendida en el curso, la vamos a entablar en lo que nos habla del párrafo 2. En el párrafo nos dicen que hay algo que nunca has hecho. 2 puntos. Jamás te has olvidado completamente del cuerpo. Y eso es lo que ha pasado. Ha pasado que no nos olvidamos del cuerpo en cada contemplación, en cada momento, y hoy vamos a encontrar el secreto del tiempo y el cuerpo. Si ustedes entienden esto, jóvenes, no, créanme, pueden escribir papá y mamá correctamente. Son los principios para entender el curso. Por eso es primordial esta clase. Nos están diciendo que jamás nos hemos olvidado del cuerpo completamente. ¿Qué nos dice el significado 17 sobre el cuerpo? Nos dice que los milagros trascienden el cuerpo. Nos dice que los milagros son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Por eso es porque lo que el milagro cura. Porque el milagro está más allá del cuerpo, pero no olvidemos el significado 17. El milagro está al dominio de lo invisible. Estableciendo todas las clases y todas las conferencias que hemos podido compartir del curso de milagros, hemos podido dar como concepto, como significante del milagro, como muy bien lo dice el significado 12 del curso de milagros, los milagros son pensamientos. Cuando nosotros expiamos, vamos a hallar el milagro. Cuando nosotros deshacemos el error en nuestro pensamiento, como lo dice el significado 26, que está en la pantalla compartida, los milagros representan tu liberación del miedo y expiar significa deshacer. Cuando nosotros entendemos entonces que los milagros son el pensamiento de Dios y están al dominio de lo invisible y que nuestros pensamientos no pueden estar en el dominio del cuerpo, establecemos que hay que expiar, o sea, deshacer los pensamientos que hacen que el cuerpo no se olvide. ¿Por qué tenemos que deshacer los pensamientos que hacen que el cuerpo no se olvide? Importantísimo, y lo vamos a responder en la definición del tiempo, donde también vamos a darle respuesta a su pregunta que está en el aire. Pero mire lo que nos están diciendo hoy, factores que hay que anotar, ojalá en el libro de la memoria, para que no olvide. ¿Cuál es la condición de un buen poeta? Tener buena memoria. No obstante, la memoria sirve para olvidar y nosotros hacemos caso. ¿Cómo es que usted se llama? Entonces, o ya le pregunté a usted, nos diría que no podemos olvidar que si los milagros son pensamientos de Dios, trascienden el cuerpo. Y nosotros venimos estableciendo en clases pasadas que tenemos que definir, si vivimos en una mente, tenemos que saber qué hacer con el pensamiento, porque el pensamiento nuestro no lo podemos perder. Todo aquel que pierde el pensamiento lo perdería todo, no sería dueño del poder que hay en sí mismo. Pero, o no obstante, el dominio de ese milagro, que es el pensamiento de Dios, está en lo invisible, no en el cuerpo. Y es importante esa base del curso. Y nos diría entonces que hay que espiar, como dice el significado 26, hay que espiar los pensamientos que están dándole vida al objeto de la materia, uno porque no son reales y dos porque los milagros, que es el pensamiento de Dios, nos van a liberar del miedo que se ha creado al nosotros fabricar
con el pensamiento nuestro y no con el pensamiento de Dios. No obstante, en el párrafo 2.1 nos dice que nosotros no nos olvidamos completamente del cuerpo. Rotundo y necesario pecar. En la elaboración del tiempo estamos creando una necesidad a través del cuerpo y estamos generando que no sea el dominio del invisible quien trascienda el cuerpo, sino que sea el cuerpo quien venga a generar sobre nosotros el mundo de escasez y de sufrimiento. Porque nosotros vivimos en el mundo de la materia, donde todo nace y muere. Ese es el juego del hombre y ahí no nos vamos a salir. Por eso establece el párrafo 2 que jamás nos hemos olvidado completamente del cuerpo y quizás alguna que otra vez lo hayas perdido de vista, pero el cuerpo nunca ha desaparecido del todo. No se te pide que dejes que eso ocurra por más de un instante. Importantísimo establecer casi esta alianza. No se nos va a pedir que nos olvidemos del todo del cuerpo, sino por un instante. Por un instante. Sin embargo, en ese instante es cuando se produce el milagro de la expiación. El instante, que es el instante santo, es cuando se produce el milagro de la expiación. Eso no lo podemos olvidar. Si lo olvidamos, pues vamos a escribir la I con el palito hacia abajo. Ahorita alguien me dice, no es lo mismo. ¿Cuál es la primera condición, joven? Entender un chiste. ¿Sí? Vamos a crear una escuela filosófica que diga, el que entienda un chiste entra a clase. Pero si la persona no se ríe, no quiere decir que no entienda un chiste. También hay que tener claro eso. Linda, tengo un pequeño inconveniente. ¿Sí? Si la persona no se ríe, no es que no quiera entender el chiste. Fíjate que yo voy con el Dalai Lama en un libro que llama El átomo y su universo, y él plantea que la risa es el encuentro del universo en dos seres. Cualquier carcajada evaporará esos poros y el cuerpo sentirá un lenguaje diferente. Estará destensionada y relajada y su cabello flotará más. Es parte de la risa. ¿Y usted por qué ríe? Joven, ¿Jesús se reía? Jorge dice que Jesús no se reía. ¿Usted qué opina de eso, señorita Daniela? Que se reía. Ese Jorge era mucho anticristo. ¿Usted sabe de qué estamos hablando? Del nombre de la rosa de Humberto Eco. Imaginemos pregunta, señorita psicóloga. Es para saber si... ¿El instante santo es el momento de desconexión mental en el presente y el futuro? Dime, Daniel. Como para saber si... Para placear. Sí. El milagro de la expiación es cuando se olvida del cuerpo. El milagro de la expiación es cuando se olvida del cuerpo. Vamos a cambiar la palabra olvidar por trascender. Es un concepto más técnico a la elaboración de la mente. Porque olvidar es como un ratico. No, trascenderlo es ubicar el cuerpo como un medio. Tercera pregunta que nos hace y nos la hace Liliana y se la respondo las tres juntas. Excelente pregunta, Liliana. Yo siempre he dicho, no es la respuesta, es la elaboración de la pregunta lo que indica que hay un entendimiento del tema. El instante santo es cuando se produce el milagro de la expiación. Debemos entender que es el instante santo. Hemos elaborado en clases anteriores que el instante santo es cuando usted decide tomar la lección. ¿De qué? De su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Su pensamiento crea. Y usted cuando va a ser responsable, si habita en una mente que tiene un pensamiento que crea. Cuando usted toma esa responsabilidad, ¿usted qué hace? Como dice el título de hoy, no haga nada. Porque el pensamiento crea, pero la creación ya está hecha. Lo que usted permitiría con su pensamiento es conectar el puente con el puente del pensamiento que ya creó todo. Y allí la mente se ilumina, hay conocimiento. Ese instante santo, ¿qué produce? El milagro. ¿Qué es el milagro? El pensamiento de Dios que te da un conocimiento cuando usted expíe o deshaga el error de sus propios pensamientos y al no decidir entrar a ese instante santo,
usted va a buscar el cuerpo para crear una realidad. Es una realidad que trae ¿de dónde? Del pasado. Ponerlo en el futuro, para empezarle a responder un poco a la pregunta de Liliana. Liliana, excelente pregunta, vamos a continuar para responderla. Entonces, después verás el cuerpo de algo diferente, nos puede plantear el curso. Nos dice el párrafo 2.3 en su continuación. No se te pide que dejes de que eso ocurra por más de un instante. Sin embargo, en ese instante es cuando se produce el milagro de la expiación. Después verás el cuerpo de nuevo, pero nunca como lo veías antes. Y cada instante que pases sin ser consciente de tu cuerpo te proporcionará una perspectiva diferente de él cuando regreses. ¿Cómo es que cuando regrese a dónde? Cuando regrese a dónde. Un día alguien me preguntó, ¿qué hizo anoche? Mire, estuve viajando toda la noche. Cuando llegué me puse los tenis y me levanté de la cama. Como a las 3 horas lo entendió. Ahí está el cuento de entender un chiste o entrar a la academia de la cueva, ¿no? Dani, ¿sí ves que sí se rió? Ahorita me dice, no, es que yo siempre no me río. Gracias, Dani. Ay, déjeme el chiste ahí. Sí. Puede ganar una de esas. Recuerde a Nietzsche, por favor. ¿Qué decía Nietzsche? El chistecito en la filosofía, porque no se aburre. Nos diría que cuando usted se aleja del cuerpo, regresa, ¿se aleja de dónde? ¿Cómo? Vamos a recordar que estamos en el capítulo 18 del final del sueño y que el sexto punto tiene como título Más allá del cuerpo. ¿Qué es lo que hay más allá del cuerpo? Decíamos en la clase anterior que explicábamos el tema que más allá del cuerpo hay una mente receptiva, es una fusión, es un encuentro dentro de usted mismo donde la mente se amplía a través de ese instante santo y allí te encuentras con el ser de sanación. Te liberas de las restricciones físicas y es un levantamiento de las barreras del tiempo y el espacio. Encuentras una experiencia de paz y alegría y por encima de todo pierdes la conciencia del cuerpo y casi dejas de dudar acerca si es posible o no uno haber perdido la conciencia del cuerpo. Es una entrada a la mente. El espíritu entra a su casa. En esa condición, cada que usted utiliza el instante santo, después de haber expiado los pensamientos del cuerpo, ese estado de inclusión al instante santo va a permitir que usted llegue a esa experiencia, pero que cuando regrese al cuerpo, al regresar al cuerpo, tú lo vas a ver de una manera diferente y cada que llegues a él, se te va a proporcionar una perspectiva diferente de lo que era antes. ¿Por qué razón? Entonces, mire lo que estamos entonando hoy. Si esto alguien no lo llega a entender, yo le pido por favor que alce la mano y se le repite, porque es que si no, habría que repetirle todo el curso. O sea, todo el curso. Por lo tanto, vamos a entenderlo de nuevo. Nos dicen que si nosotros utilizamos este momento, porque ya vamos a empezar a responder el tercer párrafo a las preguntas que hay, incluida la Liliana. ¿Qué hay que hacer en este momento, Liliana? ¿A dónde entramos nosotros? Adriana, ¿a dónde? Yo le voy a contestar como Sí. No, de acá. Se llama el instante santo. ¿Por qué se llama el instante santo? es una nueva dimensión, una nueva pregunta. ¿Pero por qué el instante santo? Es el único momento en que usted puede deshacer el tiempo del cuerpo y entrar a un estado de sanidad a su propio espíritu fuera del cuerpo. Y cuando usted haga esa práctica mental y el curso dice que se puede hacer, usted regresa al cuerpo, pero ya no lo va a contemplar de la misma manera. ¿Por qué razón? Cada que usted regresa a su cuerpo, va a ver que se produce una percepción ajena a como lo veía antes.
Ahora, es fundamental llegar a ese estado mental, porque si no, ¿qué práctica es la que venimos haciendo? Cuando regrese lo vamos a ver de manera diferente.